agradezco que siga con nosotros. Saludo con gusto. Nos acompaña en esta tarde a la abogada constitucionalista, a Claudia Aguilar. Con el gusto de saludarte, Claudia, y nos acompaña nuestro compañero analista Enrique Guzmán. A ambos, gracias, buenas tardes. Les pido una opinión de 1 minuto 30 para ser dinámico el día de hoy, esta tarde, y tener en cuenta que hay un breve delay por las comunicaciones que el día de hoy pues andan un poco lentas. Bueno, me gustaría empezar, es una realidad. Ya la última barrera que se veía para frenar la reforma judicial se acabó. La sesión que no pudo lograr la mayoría en la Suprema Corte de Justicia, pues no se logró, se desestimó este proyecto del ministro Carranca y con ello ya con todo avanza la reforma judicial. Yo les preguntaría para arrancarnos contigo, Claudia, ¿qué verías en estos próximos ya etapas de la reforma judicial, digamos, algún riesgo? Porque esto que vemos o que esto que vamos a tener, pues es algo completamente nuevo. Claudia, bienvenida. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues bueno, riesgos creo que hay muchos todavía. Me parece que está todavía la parte de la judicialización por las otras vías, a través de las controversias constitucionales y los amparos que están actualmente en trámite, en lo estrictamente jurídico. Y también hay que recordar que pues, hay una solicitud de medidas cautelares en el sistema interamericano y que hay una audiencia prevista para el 12 de noviembre, es decir, para la próxima semana. Entonces, eso digamos en la parte de los mecanismos de impugnación en lo estrictamente jurídico. Pero los retos sin duda van de cara a la implementación, que si esto no se supera o no se sortea, pues son los que tenemos de frente y están corriendo ya los plazos para que las personas aspirantes se registren ante los comités de evaluación para ver si cumplen con los requisitos de elegibilidad y bueno, pues que entren a este proceso que empezó el pasado 4 de noviembre y terminará a finales de este mes, ¿no? El 25. Entonces, creo que tenemos los retos de la implementación y eso es justamente lo que tenemos en este momento de cara, ¿no? Por el lado de las impugnaciones, seguirán su propio curso, con los retos que ya hemos visto, las deficiencias, sin duda, por las resistencias que hay al cumplimiento de los pronunciamientos de los jueces de distrito y de los magistrados de circuito. Por el otro lado, tendremos que esperar a ver cuál es la reacción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante las audiencias de las representantes pues, de JUFED, de la Asociación de Juzgadoras y de diversas organizaciones de la sociedad civil en Washington la próxima semana. Y por el otro lado, pues la implementación propiamente dicha. Y hace un momento comentábamos precisamente sobre una especulación que podría llegar a tardar la Corte Interamericana, que podría ser pues, en 1 mes, 2 años, 3 años, 10 años quizás, y bueno, pues hoy eso ya se vuelve pues incosteable. Enrique, tu opinión. Un gusto saludarte, Gabriel, por supuesto también a nuestra invitada Claudia Aguilar, destacada constitucionalista, y por supuesto al público que nos acompaña a través de Mega Noticias. Mira, no soy experto en derecho, pero sí considero que hay un elemento que es clave y es el ámbito político. Y creo que va a ser el sello de la casa de la 4T, va a ser este el sello. Y quiero ponerlo en este contexto. 10 de octubre de 2009, seguramente algunas personas lo recordarán porque jugaba la selección mexicana un domingo en la noche en el Estadio Azteca contra la selección de El Salvador, donde el seleccionado tricolor ganó 4-1. Pero a las 10:11 de la noche, horario de la Ciudad de México, sobre la zona de Melchor Ocampo, que conocemos como el circuito interior, se fraguó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó sin trabajo a 44,000 trabajadores de esta empresa. Y hay que destacarlo en ese sentido, ese fue el sello de la casa de la administración panista de Felipe Calderón. Pero esto, si estamos hablando de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza, que estaban agrupados principalmente en el SME, que encabezaba Martín Esparza, hoy estábamos viendo que son 55,000 trabajadores, 11,000 más, con el sello de la Casa de la 4T en contra del Poder Judicial de la Federación. Y todo nace por una serie de aspectos que tienen que ver más en el ámbito político y más por el berrinche que ha existido por parte del exmandatario Andrés Manuel López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto hay que destacarlo. Para mi punto de vista, este va a ser el sello de la 4T que va a dejar 55,000 personas en riesgo del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, independientemente ya de estos recursos que están ahí paralelos, que ya mencionaba Claudia, que ya están corriendo, independientemente de los tiempos que puedan tener, yo realmente lo veo difícil, pero se tiene que dirimir en algún momento, ¿no? En algún momento. Comentabas, Claudia, la selección de aspirantes, estamos en el proceso de la implementación. Ahí, ¿en dónde podríamos estar viendo los posibles riesgos? Porque el ministro Potisek hablaba de que esta reforma, conforme vaya avanzando, poco a poco va a debilitar al Poder Judicial y va a cooptar a la Corte. Y yo comentaba hace un momento, a mí ya 3 personas me han pedido una carta de respaldo y yo ¿qué tengo que ver con que llegue alguien, un juez? Quizás habrá personas que digan, o una persona que digan, mira, me están tomando en cuenta para que la gente pueda llevar, pero ¿eso qué tiene que ver con el profesionalismo y el perfil y la experiencia de un juzgador? No lo sé, yo no lo vería. Claudia. Pues mira, creo que este procedimiento detallado al que te arriesgas o al que vamos por parte de los comités de evaluación, sin duda es muy importante, pero quiero aclarar una cuestión que acabas de mencionar y que es bien importante. A mí me parece que el riesgo de cooptación del Poder Judicial o el riesgo del desmantelamiento ya está en vigor. O sea, es decir, no es solamente lo que decía hace un rato con justa razón Enrique en términos de la totalidad de las personas, pero hay que decirlo sin eufemismos. Hay un despido constitucional de la totalidad de las personas juzgadoras de este país desde que entró en vigor esta reforma constitucional que fue el pasado 16 de septiembre. ¿Y por qué lo digo así? Porque con independencia de que se diga la mitad de los jueces y los magistrados se van en el 2025 y la otra mitad en el 2027, al final del día ya están esas fechas y están despedidos constitucionalmente, lo mismo que los jueces locales y magistrados locales. Es una cuestión de tiempo. Y por el otro lado, no podemos negar que ya hay una debilitación importante orgánica a uno de los 3 poderes de la Unión, con el solo hecho de considerar que el 31 de octubre tuvimos 8 renuncias de los 11 ministros que actualmente están sentados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además que renunciaron pues más de 400 personas juzgadoras. Entonces, eso sin duda debilita el Poder Judicial porque se va el personal y la capacitación a la que le hemos invertido en los últimos 30 años. Se nos va toda una generación de personas juzgadoras que sin duda con sus retos, pero se van. Entonces ahí hay un debilitamiento claro que no tiene que ver con la especulación de si quienes llegan o no a la boleta son las personas mejor calificadas, y si cuando eso baja al día de la elección son electas las personas con mayores capacidades para ostentar o para detentar esos cargos, ¿no? Entonces, creo que el debilitamiento ya está, lo estamos viendo, podemos dejar de hacer notar que desde que tomó posesión nuestra presidenta, pues uno de los poderes de la Unión está en paro y tenemos claramente pues este debilitamiento, por lo menos desde esa perspectiva orgánica. Sí, conozco buenos amigos jueces federales que inclusive dicen, yo ya voy de las 8 a las 3 y ya no quiero saber nada del Poder Judicial. Ahorita justamente no lo había visto así, pero ya debilitado, desmoralizado inclusive. Oigan, denme oportunidad de ir a la pausa, Claudia, Enrique, denme oportunidad, pero para continuar con esta charla, pusiste un tema, el comité de selección. ¿Dónde están los riesgos del comité de selección? Inclusive ya se hablaba de que en varios comités de selección hay personas afines al partido. Eso pues es realmente riesgoso. Déjenme ir a la pausa y regresamos a debate. Hablábamos de pues, esto que a la par de que está desmoralizado, está debilitado el Poder Judicial, ya lo decía Claudia, pues la reforma sigue avanzando y ahí va avanzando la gente que está levantando la mano para buscar un cargo de juez, magistrado, de ministro, y a la par se vienen instalando los comités de selección, pero ahorita que le entremos al comité de selección y toda esta parte que me parece también interesante, ¿cuál es la realidad en la que queda el Poder Judicial? Es decir, de aquí a la elección del 2025 los casos se siguen dando, las denuncias se siguen dando, los amparos se siguen solicitando, pero ¿cómo ha quedado ese Poder Judicial, Enrique?
muy debilitado, inclusive me atrevo a decir que dividido, porque lo estamos viendo el tema de los magistrados y jueces. Algunos están pidiendo retiro, otros van a participar en el proceso de elección y esto está generando una división entre quienes están buscando ese tipo de lealtades, aunque también se vale considerar la oportunidad personal de continuar al frente de estos cargos. Eso está generando una división interna sumamente interesante, pero es curioso cómo se estaba hablando, Gabriel, Claudia y amigos del público, cómo se ha hablado de luchar en contra del nepotismo, de cómo estar actuando en contra de la corrupción, pero pues parece que no se va a luchar en contra de la imposición. Y con esto va a haber una afectación terrible con este tipo de consejos, si todos son afines a posturas ideológicas, no jurídicas, a posturas y lealtades partidistas que no tienen nada que ver en el ámbito del derecho y que lo único que va a suceder es que se podrá combatir el nepotismo, pero lo que no se va a apoyar va a ser la democratización de este poder que es sumamente importante, del Poder Judicial, y lo destaco de esta manera: si no se democratiza como los ha estado pidiendo, pues simplemente no participan todos los posibles interesados, porque se está focalizando todo en una hegemonía que puede ser riesgosa para el país. Lealtades partidistas, Claudia. Sí, pues mira, yo creo que teníamos grandes expectativas al final del día cuando dijeron, bueno, vamos a hacer un filtro previo y va a haber unos comités de evaluación que designarán cada uno de los poderes de manera autónoma o soberana y se integrarán con personas, digamos, que se caractericen o se distingan por su participación destacada en la actividad jurídica. Eso era el único requisito constitucional. Y vimos 3 procesos totalmente distintos para la designación de estas personas, ¿no? Un proceso público, transparente, con un acuerdo previo, que fue el caso del Poder Judicial Federal, una imposición, incluso con una discusión que se dio entre los propios poderes, entre la propia Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, donde al final del día 3 integrantes los designó el Senado y 2 la Cámara de Diputados para integrar el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Y bueno, pues como una atribución, una facultad absolutamente discrecional de la presidenta, pues nombró a 5 personas para integrar este Comité de Evaluación. A mí me parece que cada uno de ellos pues hicieron valer el derecho que tenían desde la reforma constitucional a señalar o a designar a estas personas. Lo que sigue para ellos es una tarea muy importante porque ya cumplieron emitiendo una convocatoria que es pública. Cada uno de los 3, bueno, pues la publicaron en tiempo, con requisitos, pues de alguna manera distintas, o sea, porque hay requisitos constitucionales mínimos. Decías hace un rato tú, Gabriel, el tema de las cartas que vienen en la Constitución, incluidos los promedios, tienes que acreditar que eres mexicano por nacimiento. Se me cortó la llamada, Enrique. Sí, bueno, y al final del día, se me cortó la llamada. Adelante, Claudia. Todas estas consideraciones son las que van a tener que evaluar. ¿Y qué es lo que van a hacer estos comités? Ellos pusieron requisitos o trámites, ¿no? Justamente para hacer una evaluación, digamos, de idoneidad. ¿Cuáles son los perfiles que, cumpliendo los requisitos constitucionales, son más idóneos? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el Poder Judicial en su comité de evaluación? Ya hizo un registro. Hay una plataforma digital, pueden ingresar a la página de la Corte, hay un micrositio que los remite, por ejemplo, al Comité de Evaluación, ahí están el requisito, ¿no? La convocatoria, los anexos, y está dado de alta o habilitado un portal para que las personas interesadas se registren. Esas personas interesadas tendrán que crear, por ejemplo, un usuario, cargar su documentación, todo esto en formato PDF, y bueno, pues ya sabrán todos los requisitos que tienen que asumir. Y a partir de ahí va a haber una evaluación de elegibilidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me parece que es quizá el más transparente de estas convocatorias, donde ellos tienen como fecha límite. Para revisar los documentos hasta el 14 de diciembre, van a publicar unos resultados preliminares el 15 de diciembre, y en toda esa época, en todos esos plazos, el comité va a ir evaluando y verificando que estas personas que aspiran a los cargos cumplan con los requisitos. Al final, pues están estas fechas límite donde van a publicar un listado de personas elegibles el 31 de enero del próximo año. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues verificar que sean las mejores personas, que sean honestas, que tengan la capacidad, el historial académico y, bueno, los otros requisitos constitucionales. Y lo que sabemos, que sí está en la Constitución, los 3 comités harán al final del día, como fecha límite, una depuración de la lista
de las mejores evaluados a través de un mecanismo de insaculación pública para que a partir de eso le manden en la fecha límite al Senado el 8 de febrero de 2025 quiénes son las personas que a criterio de ese comité y después de la insaculación van a estar en la boleta el 1 de junio del 2025. Nada fácil. Muy clara, Claudia, y en todo este proceso, Enrique, pues no vamos a estar ajenos a la grilla, al golpeteo, no sé, al amiguismo, a lo que se puede estar en los jaloneos entre los propios aspirantes, inclusive a los que están al interior de los comités. O sí se podría transparentar, como dice. Yo creo que sí hay partes que sí pueden transparentar, hay otras que quizás va a estar complejo. Yo creo que va a estar muy complejo, digo, sí están las condiciones, están los elementos, pero la realidad es que esto va a ser muy complejo. Vamos a ver nombres que seguramente algunos van a ser conocidos y te aseguro, Gabriel, y les aseguro al público que van a decir, y esta persona se está postulando, por ejemplo, que bueno, no es un comité nada más de manejo de opinión pública o de análisis de la personalidad, pero va a llamar la atención en ese sentido y sí, va a estar supeditado al escrutinio público y principalmente a la grilla. Y más porque mira, hasta como un ejercicio probatorio, un ejercicio de saber la veracidad de esta práctica, pues algunos líderes de la abogacía o de partidos políticos van a buscar participar tratando de desacreditar este procedimiento. Va a ser interesante, pero la grilla va a estar presente. Bien, bueno, pues ya veremos esta parte. La carrera judicial coincidirán, queda completamente de lado. A ambos les agradezco, se nos acabó el tiempo. Gracias, Claudia. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros a debate esta tarde. Y a usted también que sigue con interés estos